ustedes, siendo las 13 horas del día 29 de abril del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Jichú, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor, secretario, explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Gracias, señor presidente. Buenas tardes tengan todas y todos. Con gusto, el uso de la herramienta es el siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión, se mantendrá la cámara en modo de video activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se ceda el uso de la voz o se someta el sentido de la votación. 4. El pase de lista se realizará de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz. Esto con la intención de que no se altere el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta que se encuentra en la parte baja en los iconos reacciones. Y 7. El sentido de la votación se tomará en forma nominativa a la y los consejeros asistentes. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser el caso, proceda, secretario, con el primer punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El primer punto del orden del día es relativo a la lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal, por lo cual procedo a pasar lista. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez. Presente. Gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez. Presente, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco. Presente, muy buena tarde, tengan todos. Gracias. Secretario de Consejo Eduardo Daniel Vargas Becerra, el de la voz, presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Guanajuato, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México. Señor presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretario. De favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, el cual contiene los siguientes puntos. Como punto número 1 tenemos la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso de los proyectos de las actas de sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril de 2021. Punto número 4, informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Punto número 5, informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral. Punto número 6, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Punto número 7, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Punto número 8, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designan a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, integración de documentación para cada una de las casillas de instalar el día de la elección. Punto número 9, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Punto número 10, asuntos generales. Y punto número 11, clausura de la sesión. Está a consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que el secretario verifique la pantalla y se liste sus intervenciones.
Señor presidente, hago constar que no registro en pantalla ninguna solicitud de intervención. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito al secretario del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Gracias, claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. Consejero Sergio, tiene su micrófono apagado. A favor. Gracias. Señor presidente, me permito hacer constar que el orden del día se aprobó con unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 6 minutos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que el secretario verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Señor presidente, en este momento hago constar que no registro solicitud de intervención. Gracias. Al no haber intervenciones, por favor, secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El tercer punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril de 2021, de las cuales solicito se me exima de su lectura todas las que las mismas fueron circuladas junto con la convocatoria a esta sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. Por favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que mi petición fue aprobada con unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 7 minutos. Está a consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifica pantalla. Gracias, señor presidente. En estos momentos hago constar que no registro ninguna solicitud de intervención en pantalla. Muy bien, al no haber intervenciones, se somete a votación los proyectos de acta de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias, claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que el acta 07 de la sesión ordinaria del 30 de marzo y actas 08, acta 09 y acta 10 de las sesiones extraordinarias del día 7, 15 y 25 de abril del año 2021 de este Consejo Municipal Electoral de Quichú fueron aprobadas por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 9 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir las actas aprobadas al Consejo General y a la Unidad de Transparencia de este Instituto, por conducto de la Dirección de Organización Electoral, y hecho lo anterior, se integran las originales al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, claro que sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida, por lo cual procedo a dar cuenta.
Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio número SE/1357/2021 de fecha 21 de abril del año 2021, emitido por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General, presidente del Consejo Electoral de Jichú, en fecha 25 de abril del presente año, por medio del cual comunica la sustitución de los representantes quedando María Calixto Alfaro y Manuel de Jesús Nájera como representantes propietarios y suplentes respectivamente del Instituto Político Morena ante este Consejo Municipal Electoral de Jichú. Lo anterior con fundamento en lo que prohíben los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectúe el registro de las designaciones mencionadas para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio sin número suscrito por Jorge Villaguillo, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, recibido en el Consejo Municipal Electoral de Jichú en fecha 26 de abril de 2021, por medio del cual adjunta la agenda parcial de sus campañas de fecha martes 27 de abril al domingo 30 de mayo e informa que el cierre de campaña será en Plaza Principal Fernando Rosas el 30 de mayo en un horario de 13 a 15 horas. Lo anterior con fundamento en lo que previenen los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio sin número suscrito por Jorge Villaguillo, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, recibido en este Consejo Municipal Electoral de Jichú en fecha 26 de abril de 2021, por medio del cual realiza solicitud de información. Lo anterior, con fundamento en lo que prohíben los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio sin número de fecha 27 de abril del año 2021, suscrito por Eduardo Méndez Ramírez, coordinador de campaña del Partido Acción Nacional, recibido en el Consejo Municipal Electoral de Jichú el 27 de abril del año 2021, por medio del cual informa que se reagendarán comunidades. Lo anterior, con fundamento en lo que previenen los artículos 131 de la Ley de Instituciones Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio y número de fecha 27 de abril del año 2021, suscrito por Eduardo Méndez Ramírez, coordinador de campaña del Partido Acción Nacional, recibido en este Consejo Municipal Electoral de Jichú el 27 de abril de 2021, por medio del cual informa que habrá cambios en su agenda de campaña. Lo anterior, con fundamento en lo que previenen los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio sin número de fecha 27 de abril del año 2021, suscrito por Eduardo Méndez Ramírez, coordinador de campaña del Partido Acción Nacional, recibido en el Consejo Municipal Electoral de Jichú en fecha 27 de abril del mismo año, por medio del cual informa que habrá un cambio en el horario en la comunidad de Los Pablos y La Sabrita. Lo anterior, con fundamento en lo que previenen los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto
Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio sin número suscrito por Jorge Villaviñón, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, recibido en el Consejo Municipal Electoral de Jichú de fecha 28 de abril de 2021, por medio del cual informa los cambios realizados a su agenda. Lo anterior, con fundamento en lo que provienen los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y el artículo 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta del expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el comunicado vía correo electrónico de fecha 28 de abril del año 2021, suscrito por Ana Lilia Monreal Méndez, encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de los Contextos Electorales, por medio del cual notifica el acuerdo CGIX-167-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria efectuada el 25 de abril del mismo año, mediante el cual modifica el acuerdo CGIX-130-2021, mediante el cual se determinó el monto de financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Lo anterior, con fundamento en lo que previenen los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el comunicado vía correo electrónico de fecha 28 de abril del año 2021, suscrito por Ana Lilia Monreal Méndez, encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de los Contextos Electorales, por medio del cual notifica el acuerdo CGIX-166-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria efectuada el 24 de abril del mismo año, mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CGIX-131-2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Lo anterior, con fundamento en lo que prevé los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Gracias. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Jichú con el oficio número SE-1478-2021 de fecha 27 de abril del mismo año, mediante el cual, emitido por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General, recibido en este Consejo Municipal Electoral de Jichú el 29 de abril del presente año, por medio del cual comunica la sustitución del representante propietario, quedando Jorge Villaviñón como representante propietario respectivamente del Instituto Político Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo Municipal Electoral de Jichú. Lo anterior, con fundamento en lo que prevé los artículos 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Jichú, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectúe el registro de la designación mencionada para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio de expediente respectivo. Gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? Se tiene por hecha las comunicaciones y se ordena a la Secretaría archivar los oficios de cuenta en el expediente respectivo. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día.
Gracias, señor presidente. El quinto punto del orden del día es el relativo al informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria a esta sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 21 minutos. Se acuerda tener por hecho el informe relativo al cumplimiento de actividades, por lo cual se ordena a la Secretaría de este Consejo lo integra al expediente relativo de esta sesión. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique pantalla. Gracias, señor presidente. En este momento no registro ninguna solicitud de intervención. Muy bien, secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria a esta sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. Favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias, señor presidente. Hago constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 23 minutos. Está a consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de acuerdo CMXI diagonal 006 diagonal 2021. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique pantalla. Claro que sí, señor presidente. En estos momentos hago constar que no registro ninguna solicitud de intervención. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo CMXI diagonal 006 diagonal 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que el acuerdo CMXI diagonal 006 diagonal 2021 fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 24 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado al Consejo General y a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, señor presidente. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente,
así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria a esta sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. A favor. Ay, si no el internet. No aparece que haya. Una disculpa por la falla de conexión. Consejero Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 28 minutos. A consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal, el proyecto de acuerdo CMXI, diagonal 007, diagonal 2021. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique pantalla. Gracias, consejero presidente. En estos momentos no registro ninguna solicitud de intervención en pantalla. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo CMXI, diagonal 007, diagonal 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, debo constar que el acuerdo CMXI, diagonal 007, diagonal 2021, fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 29 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado al Consejo General y a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Por conducto de la Dirección de Organización Electoral y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El octavo punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación, en su caso del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a las y los supervisores electorales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de la documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria de esta sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación,
Sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias, claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 31 minutos. Está a consideración de los y las integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de acuerdo CMXI/008/2021. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique pantalla. Claro que sí, señor presidente. En estos momentos hago constar que no existe ninguna solicitud de intervención en pantalla. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo CMXI/008/2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias, claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que el acuerdo CMXI/008/2021 fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 32 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado al Consejo General y a la Unidad de Transparencia de este Instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, señor presidente. El noveno punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, el cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria a esta sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Claro que sí. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero presidente, hago constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 34 minutos. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal la petición del secretario. Quien esté por su aprobación, sirva de hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario. Gracias. La votación. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal del proyecto de acuerdo CMXI/009/2021. No sé si desea hacer alguna intervención. Por favor, levante su mano. Ok, señor presidente, me permito hacer constar que no existe solicitud de intervención en este punto, por lo cual me va a permitir recabar el sentido de la votación de este acuerdo. Consejero presidente Salvador Gallego Ramírez, el sentido de su votación, por favor. A favor.
Gracias. Consejera electoral María Susana Calixto Enríquez, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral Sergio Calixto Orozco, el sentido de su votación, por favor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que el acuerdo CMXI/009/2021 fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 36 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado al Consejo General y a la Unidad de Transparencia de este Instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es el 10º y es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta y hago constar que no se agendó ningún asunto general para ser desahogado en este punto. Gracias. Por favor, secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de esta sesión. Muy bien, siendo las 13 horas con 37 minutos del día de la fecha de inicio, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Quichú, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación. Muchísimas gracias y que tengan buen día.